Corintios en el capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo número 3. Y vamos con la continuación de un tema, de una palabra que comenzamos hace 8 días, que se lleva por título Sean perfectos, y que explicábamos la vez pasada un poco acerca de la palabra perfecto en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cómo lo usaban los primeros cristianos, a qué se referían cuando ellos hacían énfasis y el Señor Jesús también lo usó. De hecho, usamos Mateo 5:48 para empezar: sean pues perfectos, ¿verdad? Y decíamos, a manera de resumen, que en primer lugar la palabra perfecto significa completar o consumar algo, y se usa de aquella obra maravillosa de Cristo en la cruz a favor de todos de todos los hombres, pero que es aplicable a aquellos que creemos en Él. Y al nosotros creer en Él mediante el sacrificio de Cristo, en comparación con el sacrificio del Antiguo Testamento, de los animales, de los sacrificios, el sacrificio de Jesús completa y consuma el plan de salvación. Por eso Hebreos en capítulo 10 dice que Él nos hizo perfectos. Entonces, en este sentido, todos los creyentes somos perfectos. También el apóstol Pablo lo ocupa en Filipenses cuando habla acerca de que hay cosas que todavía no experimentamos, como es la transformación de nuestro cuerpo y la eternidad. Y el apóstol Pablo dice que como todavía eso no se ha completado, él dice: no es que yo sea perfecto ni que lo haya alcanzado todo. Entonces, en ese sentido, en el sentido de que todavía no experimentamos todas las cosas que la palabra dice que tenemos que experimentar, en ese sentido no somos perfectos todavía. Esto lo digo, hermano, porque a veces leemos la Escritura y como tenemos una traducción bien hecha, muy buenas traducciones al español, pero el español sigue siendo un idioma limitado, a veces se traduce de igual manera y piensa uno que hay contradicciones. Y no hay contradicciones en la Escritura, hermano. Somos perfectos porque el Señor nos perfeccionó delante del Señor para salvación. No somos perfectos porque todavía no alcanzamos todas las cosas que tienen que suceder en nuestra vida. Pero hay una tercer palabra, hermano, que es a la que nos vamos a estar refiriendo más, y es la palabra que puede traducirse madurez, y que tiene que ver con un crecimiento mental y de carácter, y que en las cartas del Nuevo Testamento se exhorta, se impulsa, se marca que a veces no había madurez en algunas iglesias o en algunos cristianos. Entonces quedaríamos como que todos somos perfectos delante de Dios porque Cristo nos perfeccionó delante del Padre. Nadie es perfecto porque no hemos alcanzado todavía todas las experiencias o todo lo que tenemos que vivir. Pero en esta tercera cosa, que es la que me quiero referir, puede decirse que algunos sean perfectos, sean maduros, y otros todavía vayan camino a esa perfección y a esa madurez. Como ustedes se dan cuenta, la palabra perfecto no está hablando de que no hay ningún error, de que no hay ninguna cosa que se pueda hacer mal, sino tiene que ver, hermano, con una madurez. Mire, se lo pongo de esta manera: es como un niño que comete un error y todo el mundo se da cuenta que comete el error, y su papá le dice: tú agarraste esto, tú tiraste esto, tú jalaste sin darte cuenta y lo rompiste, y todo el mundo sabe que es. Y él dice: no soy. Sí, tú eres. Y empieza a llorar. No, pues simplemente dinos si lo hiciste o no. Y grita. Eso no es otra cosa más que inmadurez. Ahora, cuando uno ya es grande, y bueno, se supone que ya estamos grandecitos, y si jalo algo y lo tiro y me dice: ¿tú lo tiraste? Sí, lo tiré, perdón. La perfección no es en que nunca voy a tirar algo, estoy hablando en término figurado, sino que en mi madurez, en mi mente que es madura, acepto simplemente que cometí un error. Entonces, en nuestra sociedad, la perfección quiere decir que nunca cometes un error. No, la perfección en la Biblia, ya hablando en términos de los cristianos, es que tienes el entendimiento y la madurez para ver las cosas como Dios las ve. Y en la palabra el Señor nos dice
que tenemos que perdonar, que tenemos que pedir perdón, que tenemos que aceptar nuestros errores, y eso es madurez. Amén. Por eso en un matrimonio, para ponerlo muy claramente, cuando no hay madurez en los dos o en alguno, hay problemas. ¿Por qué? Porque nunca voy a aceptar mis errores, siempre voy a culpar a los demás, como si nuestra mente fuera una mente de niños. Entonces, cuando nosotros ya somos maduros, ¿verdad? En la forma de pensar, entonces simplemente en los matrimonios, cuando hay madurez en su forma de pensar, bueno, uno acepta que se equivoca, uno pide perdón, el otro perdona y seguimos adelante. Esto es el ejemplo que les quiero poner a lo que se refiere la palabra que se usa, ¿sí?, en Corintios precisamente, ¿sí? Entonces, vamos a la carta a los Corintios. Esto solo fue solamente un recordatorio de lo que estamos viendo. Y entonces vamos a estudiar hoy 1 Corintios 3, del 1 al 3, sí, para seguir ahondando en la palabra, en el Nuevo Testamento, sobre la madurez. ¿Qué es la madurez? ¿Qué es la inmadurez? ¿Cómo alcanzar la madurez? Que es lo más importante. Pero ya que deje claro que se trata de aquella crecimiento mental en el Señor, de carácter en el Señor, que me hace que mi mente y mi entendimiento maduren, ¿sí? Vamos a leer entonces esta carta, vamos a estudiar estos versículos con todo su contexto. La próxima semana, si Dios nos permite la vida, estudiaremos Hebreos, que también lo trata, y algún otro pasaje, para que vayamos en la Escritura dándonos cuenta de cómo lo enfocaban los primeros cristianos, la perfección, ¿sí? O la madurez en este caso. Voy a dejar de usar la palabra perfección para usar entonces la palabra madurez, que es sinónimo en la Escritura. 1 Corintios 3 dice: yo, hermanos, no puedo dirigirme, versículo 1, a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no están comportándose según criterios meramente humanos? Es la pregunta. Parte de la carta que el apóstol Pablo le hablaba a los de Corinto. Y lo primero que Pablo les dice es que él no puede dirigirse, que él no puede hablarles. Dice en el versículo 1, yo no puedo dirigirme, yo no puedo hablarles, yo no puedo comunicarles, ¿sí? Cosas a ustedes, porque tienen una característica, y era lo de Corinto, tienen una característica, hay una inmadurez, ¿sale? Entonces, hermano, la inmadurez sí va relacionada, sí tiene que ver con el entendimiento de la palabra y cómo comprendemos la palabra. El apóstol Pablo dice: yo no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, no puedo hablarles de cosas espirituales porque hay una inmadurez, ¿sale? Lo que Pablo está diciendo es: tuve que hablarles como si fueran todavía del mundo, aunque no lo son, porque miren lo que dice más adelante, ¿sí? Dice: apenas niños en Cristo, les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Y cheque esta parte: mientras haya entre ustedes celos y contiendas, no serán inmaduros. ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que en el inicio de nuestra vida cristiana pasa esto, de hecho nos pasa a todos, pero que no nos debe pasar por mucho tiempo. ¿Qué? Que ya estando en Cristo, que ya estando en el Señor, que ya siendo perfectos porque Cristo nos unió al Padre, nuestra mente esté desfasada, nuestro razonamiento esté fuera de sintonía, y todavía razonemos las cosas como el mundo, razonemos las cosas como la sociedad actual, razonemos las cosas como si no conociéramos al Señor. Es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Los corintios manifestaban falta de madurez, y eso venía porque había celos y contiendas entre ellos, y esto comprobaba que reaccionaban y vivían como la gente del mundo.
La gente del mundo se la pasa peleando, se la pasa en celos, en contiendas, porque sus razonamientos egoístas los hacen ver la vida y hablar de lo que es éxito y de lo que es felicidad y de lo que es prosperidad según ciertos conceptos. Pasa que en la vida cristiana, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, pasa un tiempo en que todavía venimos arrastrando esas formas de pensamiento, esa argumentación. Cuando ya la palabra empieza a hacer efecto y empezamos a experimentar una comunión real con Cristo, el Espíritu de Dios comienza a fluir en nosotros, nuestros pensamientos, nuestra manera de plantear las cosas cambia y entonces caminamos hacia la madurez. Lamentablemente la iglesia en Corinto se había quedado atorada, se había quedado pasiva en ese crecimiento, ¿sale? Y el apóstol Pablo les tiene que demostrar que no son maduros por una sola cosa: hay celos y hay contiendas. Y había celos y contiendas en esa congregación, por lo tanto dice el apóstol Pablo, ustedes se comportan con los criterios del mundo, porque le voy a decir algo, hermano, todo aquel que se comporta con criterios de Dios nunca tiene celos y nunca tiene contiendas. ¿Sí me entiende? Entonces, ahí mi mente todavía no se sincroniza con las verdades de la palabra. A eso se llama inmadurez. Entonces, primer verdad, hermano, primer cosa que sacamos de esta lectura: la madurez se evidencia en la manera de comportarnos y reaccionar a las circunstancias. ¿Sale? Si alguien me hace mal, según el mundo es no te dejes. Si alguien te hace mal, según la escritura es bendícelo. Ahora, yo puedo saberlo, yo puedo leerlo, puedo memorizarlo y es bueno, y yo siempre les invito a que memoricen partes de la escritura. Pero una cosa es eso y otra cosa es que esto pase a ser parte de nuestra forma ya de pensar, que esté instalado en mi mente, que mi reacción lógica y natural en el espíritu es que al mal bendecir. Esto, hermano, es madurez. Entonces, primer verdad, la madurez se evidencia en la manera de comportarnos y reaccionar. Ahora, vayamos a echar un ojito al contexto de los Corintios. Vamos al primer capítulo, vamos a regresarnos un poquito, vamos a saber más de ellos, porque es interesante. Si usted me acompaña al capítulo 1, ¿sí? Vamos a poder leer algunas cosas bastante interesantes. En el capítulo 1, versículo 5, versículo al 7 más o menos, el apóstol Pablo obviamente comienza la carta saludándolos, dando gracias a Dios por ustedes. Dice el versículo 4: en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Y dice el 5: unidos a Cristo ustedes se han llenado de toda riqueza. Amado hermano, todo el que entrega su vida a Cristo se une a Cristo y Cristo lo une al Padre. Y ellos, los corintios, eran cristianos. Unidos a Cristo ustedes se han llenado de toda riqueza. Se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, según este pasaje, la iglesia en Corinto tenía palabra, tenía conocimiento, pero algo muy interesante, hermano, no les faltaba ningún don espiritual. Y si usted ya lo ha leído, yo creo que muchos ya lo han leído, o tiene usted la curiosidad y lee toda la carta, se va a dar cuenta que era una iglesia, hermano, donde se manifestaba la profecía, el hablar en lenguas, la interpretación de lenguas, discernimiento de espíritus, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, dones de sanidades, hermanos. O sea, era una iglesia donde los dones espirituales, ¿sí?, se manifestaban. Dice que era muy rica esa iglesia en dones espirituales. Y hermano, dice el mismo apóstol Pablo en la carta, dice que debemos desearlos y debemos anhelar los dones espirituales. Esta iglesia, hermano, los deseaba, los anhelaba y los tenía, los manifestaba.
Tanto, hermano, que el apóstol tuvo que poner orden, porque había mucho desorden propio de los mismos dones espirituales que había tantos dones espirituales que desordenaban un poco los hermanos, y entonces el apóstol Pablo tenía que poner orden. Pese a la palabra, a los dones que se manifestaban y a la gracia que habían recibido, siga leyendo conmigo. Dice el versículo 10. Entonces quédese en su mente esto, por favor. No era una iglesia que no hubiera manifestaciones del Espíritu. No era una iglesia, hermano, había sido fundamentada por el apóstol Pablo. Había palabra, pero escuche. Les suplico, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos. Digo esto, el 11, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Apolos, otros yo a Cefas o Pedro y otros yo a Cristo. Y mire cómo dice el versículo 13, y mire, en la nueva versión internacional que estoy usando, tiene signos de admiración. ¿Cómo? Con signos de admiración. ¿Cómo? ¿Y para qué son los signos de admiración? Para referir admiración. Y cuando tú te admiras de algo es ¿por qué? ¿Por qué te admiras? ¿Mande? ¿Porque estás inconformes? ¿Es una por otra? Porque no te lo esperas, claro. Pues estás inconforme porque no te lo esperas, o estás no inconforme, pero estás en ese sentido de admiración porque no te esperas eso. Entonces cuando te hacen una fiesta sorpresa, tú te quedas así con cara de admiración, ¿sí? Como diciendo, órale, no me lo esperaba. O sea, aquello que tú no esperas, que la gente reaccione de cierta manera, te causa admiración. Hermano, una iglesia donde hay dones espirituales, una iglesia donde hay palabra, ¿tú esperas que haya división? Bueno, entonces ya entiendes al apóstol Pablo. ¿Cómo? Ahora sí que alguien me lo explique, ¿no? En términos más modernos, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo está este asunto? Ese es como está ahí. Por eso cuando lea la Biblia, hermano, como todo, acuérdese de los signos de admiración, porque no puede usted leer yo Cefas y otros yo a Cristo, ¿cómo está dividido Cristo? No, pues ya no entendió, porque así no es. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? O sea, lo que estoy diciendo, hermanos, es que Pablo se admira de la falta de entendimiento espiritual, falta de madurez. O sea, ¿cómo va a ser posible que alguien que profetiza, que alguien que habla en lenguas, que interpreta lenguas, que ve demonios, que ve ángeles, que tiene palabra, escucha, porque la palabra de sabiduría no te quiere decir que sea sabio? La palabra de sabiduría es que de repente estás platicando con alguien y oran a Dios por una circunstancia, y en ese momento, si yo tengo el don de palabra de sabiduría, yo te digo, hermano, el Señor me dice, me pone, mira, no me está diciendo, pero viene una idea a mi mente y sé que es de Dios, hazle así, así y así. Yo sé que si lo haces así, van a salir las cosas. Y entonces esa persona se va, hace como le dicen y las cosas se solucionan. Eso se llama el don de palabra de sabiduría. Eso no quiere decir que el que lo dijo normalmente sea sabio. Y entonces lo que pasaba en Corinto es que tenían todas esas manifestaciones. Por ejemplo, el don de fe. ¿Qué es el don de fe, hermano? Es una porción de fe que el Señor te da de manera sobrenatural. No sé por qué te viene una seguridad de que algo va a pasar. No sé. Siempre soy un incrédulo, pero esta vez tengo una certeza de que esto va a pasar. Eso es don de fe. Esos dones se manifestaban en Corinto. Por eso se admira a Pablo. Dice, oigan, ¿cómo? ¿Está dividido Cristo? O sea, con todo lo que ustedes tienen, ¿hacen grupos? Entonces fíjense,
Yo le digo, por ejemplo, a Saúl y a Miriam, por palabra de sabiduría del Señor, háganle así, así y así. Y van y lo hacen como yo les dije, porque Dios así me lo puso. Vienen y dicen, y no soy el pastor, soy un miembro de la iglesia. Y me dice, oye, Jorge salió bien, qué bueno. Por cierto, Saúl, a mí, yo creo que Chucho Pozos no le caigo bien. ¿Puede suceder eso? Sí. Y esa es una total falta ¿de qué? De sabiduría. ¿Cómo dijo una cosa tan sabia? Porque fue un don, fue un regalo. Lo otro es mi realidad, mi inmadurez, mi falta de entendimiento. Amén. Es a lo que se refiere Pablo cuando dice, pero ¿cómo? Admiración. ¿Qué falta de entendimiento? ¿Cómo puede ser posible que no veas el cuerpo de Cristo? ¿Cómo puede ser que no veas el cuerpo? Segunda verdad, hermano, referente a la madurez, a la inmadurez, al cómo crecer en madurez. Segunda verdad, la madurez no tiene que ver con dones espirituales, no tiene que ver con conocimiento, no tiene que ver con carismas, no tiene que ver con manifestaciones, no tiene que ver con que Dios te usó para sanar a un enfermo, no tiene que ver con que diste una palabra de profecía, no tiene que ver con que hablaste en lenguas, no tiene que ver con que interpretaste, no tiene que ver porque viste ángeles y demonios, no tiene que ver porque un día diste una palabra de conocimiento, una palabra de sabiduría, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con los dones espirituales, es otra cosa. Esa es la segunda verdad. O sea, si tú debes anhelar ser usado por Dios, hermano, Dios te puede usar para sanar a un enfermo y compartir la palabra, y de hecho Dios te usa en eso. Pero eso no quiere decir que tú seas maduro por eso. Esa no es una forma en que se mide la madurez. Y aquí está demostrado. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿cómo? ¿Está dividido Cristo? O sea, ¿no pueden ver el cuerpo de Cristo? ¿No se les ha revelado el cuerpo de Cristo? ¿No están viendo que todos somos uno? ¿Que no puede haber grupos? ¿Que no puede haber divisiones? Esto es una característica de la inmadurez, el no ver las cosas espirituales, pero no, entiéndame, no porque el Señor me lo reveló en un momento puntual, no, sino porque no está en mi mente no ha madurado. Sigo pensando como el mundo, mi mente, yo vengo a Cristo, estoy en Cristo, soy salvo, el Señor me perdonó, estoy insertado en la iglesia, empiezo a crecer, pero todavía mis ecuaciones de vida, mis planteamientos de vida son mundanos, ¿vale? Son mundanos. Tú me caes mal, tú sí me caes bien, tú sí eres mi amiga, tú no, eso es mundano. En la iglesia nosotros no podemos hacer eso. Pero lo vamos a seguir haciendo hasta que maduremos, ¿me entiende? Yo no me espanto, de nada me espanto, hermano. Va a seguir sucediendo hasta que, y cuando llegue gente a la iglesia, a la congregación y se una a nosotros, hermanos, será gente que va a tener que madurar. Mientras puede que haga grupos, que tenga preferidos, que no se lleve con todos. No me espanta eso, pero sí me espanta los que llevan 5 o 10 años. Porque entonces sí ya tenemos un problema espiritual de falta de madurez. Ok, seguimos avanzando. Versículo 18. Lo bueno que el apóstol Pablo se explicaba. Y dice el 18, me explico. Y empieza a decir algunas cosas. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré, amén, la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana,
tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Amén. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. A ver, hermano, ahora por dónde se fue Pablo? Bueno, Pablo nos va a explicar algo bien interesante. Primeramente nos va a explicar, hermano, que Dios no usó la sabiduría de los hombres para la predicación a Cristo. Para predicar a Cristo no necesitó el Señor usar de sabiduría, ¿sale? En aquel tiempo había dos grupos bien marcados, los judíos y los gentiles, mayormente influenciados por los griegos. Era gente que pensaba como griego, tenía lenguaje griego, cultura griega. Y los judíos eran los dos grupos. Los judíos siempre pedían ¿qué? Señales. Y por eso venían los milagros, para que vieran las señales. Y los gentiles pedían ¿qué? Sabiduría. A ver, explícamelo, ¿cómo es esto de que Dios, que todo ese rollo? Y el apóstol Pablo dice, no vamos a complacer a nadie. El Señor me mandó a predicar a Cristo, el poder de la cruz, el poder de la muerte y la resurrección de Jesús. Y es un tropiezo para los judíos que crucificaron a Cristo, y es una locura para los gentiles porque no entienden nada. Ese es de lo que está planteando el apóstol Pablo. Ok, váyase al capítulo 2, por favor. En el capítulo 2, del 1 en adelante dice: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. ¿Sale? Pablo dice, yo cuando fui, le está hablando a los corintios, cuando fui, no usé de mucha sabiduría, no les eché un largo discurso, no les quise explicar mil cosas. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. 2, me propuse más bien, estando entre ustedes, no hablar, no platicar, no comentar de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. O sea, lo que me está diciendo, hermano, el apóstol Pablo es que cuando él estuvo en Corinto, para establecer la iglesia en Corinto, su tema principal al que él se redujo a predicarles fue ¿cuál? Jesucristo y la crucifixión de Jesucristo. Esto quiere decir que él no tocó otros temas, la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento de los creyentes, la vida del Espíritu, todo eso no lo tocó, según lo que dice aquí, sino él simplemente se concretó en hablarles de Jesucristo y Jesucristo crucificado. ¿Sale? Es más, versículo 3, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que estaba temblando, o que temblaba de miedo. Dice el apóstol Pablo, es más, ni para que digan que llegué como wow, aquí lo máximo, porque la verdad ustedes recuerdan que yo llegué con mucho temor, con mucho miedo, no tenía toda esa libertad que en otros lugares tenía. Es lo que me está diciendo. 4, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes. Así es que, hermano, si usted siempre anda buscando a alguien que hable bonito, pues usted hubiera despreciado al apóstol Pablo. Sí, hay iglesias que hubieran despreciado al apóstol Pablo, hermano, porque según lo que aquí dice y por lo que se dice en otras cartas, el apóstol Pablo no era muy elocuente, ¿sale? No tenía esa facilidad de palabra que muchos tienen hoy en día. Dice, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias ni elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. Eso sí, ¿verdad? Pum, había cosas que pasaban, hermano, y la gente decía, aquí está Dios. Ok. Y entonces nos vamos al otro extremo, ¿me entiende? A ver, la mente cuando no es madura, amado hermano, es extremista, se queda con una idea. No tenga problema, no es una crítica, sino es para que usted sepa en qué proceso va. La mente cuando no ha madurado en el Señor, a veces se queda con una cosa que dijo el predicador, una.
Y el predicador habló 1 hora y se quedó con una cosa, está bien. Y llega a su casa diciendo, ya ves, hijo, tienes que reconocer cuando te equivocas. Y le pregunta, ¿de qué más habló? No sé, pero lo único que me quedó fue eso. El chamaco tiene que reconocer cuando se equivoca. Perfecto, qué bueno que se llevó algo, hermano. Pero solamente eso significa que todavía hay una inmadurez. Porque siempre agarro cosas para los otros. O me voy a los extremos. Hoy es blanco, mañana es negro. Y soy extremista. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque ustedes dicen, ¿ya ve, hermano? Sí, lo único que se necesita para predicar es tener poder y demostración de Dios. Sí y no. Vamos a acabar de leer, ¿le parece? Dice, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. O sea, el apóstol Pablo, hermano, tuvo discernimiento que en Corinto se necesitaba predicar un evangelio con poder y demostración del Espíritu, porque era gente, hermano, que le gustaba el rollo, que le gustaba la mucha palabrería, que le gustaba mucho la sabiduría, porque mayormente ellos eran griegos. Y hermano, les gustaba que hablara la gente y hablara y hablara y hablara y hablara. Y ese era un pasatiempo, más o menos como el Instagram o el Facebook. Valga las comparaciones, ¿no? Porque en Instagram, en vez que ven y ven, y subió esto, y dijo, y dijo. Bueno, ese pasatiempo, hermano, también había, no había Facebook ni Instagram, pero sí había gente que hablaba. Y la gente que hablaba entretenía a la gente, hermano. Y a la gente le gustaba escuchar, soy y luego existo y luego soy, y todos, ¡wow! No, porque entonces esto y lo otro, y yo creo. Y eso era el pasatiempo de esa gente. Entonces imagina, por eso, cuando tú lees la Escritura tienes que ubicarte a quién se lo refirió y por qué. Entonces el apóstol Pablo llega y dice, a ver, aquí, si yo me pongo aquí a hablar y hablar y hablar y hablar, estos van a confundir el mensaje. A estos no hay que hablarles, a estos hay que demostrarles. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Y entonces Pablo hoy lo dice, en esta carta lo dice. Yo no les hablé ni les prediqué con palabras sabias, ni elocuentes. ¿Por qué? Porque le apuesto que en Corinto, hermano, había un montón de gente elocuente y un montón de gente que se reunía en teatros, anfiteatros o lo que sea, abiertos o lo que sea. Y ahí, hermano, hablaba y hablaba y hablaba y ahí la gente escuchaba y se entretenía. Una tardecita se aventaban ahí. No había televisión, hermano, no había ninguna de las cosas que hoy entretienen, ni películas, ni cine. Entonces entretenía a la gente en algo y era en hablar y hablar y hablar y escuchar y escuchar y escuchar. Un día un pastor me comentaba que había un predicador que llegó a una zona, a un rancho allá por Veracruz Norte, por allá sur, por el sur, y casi toda la comunidad cristiana. Pero ya conocían a este predicador. Y él no lo conocía. Cuando llegó a esa ciudad, le dijeron, vamos, llegó fulano, va a estar en un lugar y va a predicar. Y él le dijo, ¿y qué? ¿Pero por qué van? Es que es re divertido, dice. Dice, yo fui por curiosidad, me asomé. Y entonces el predicador lo que hacía es que empezaba, esas con sus pelos de no sé qué. Y entonces todos los demás, órale, hasta le hacían así, órale. Qué bueno estuvo esa. Y esos que no oran y que parecen, o sea, cosas de la iglesia, pero con pura mofa, con puro sarcasmo, con puros similitudes de cosas. Y dice, yo veía a los hermanos y a las muertos de risa, felices, esperando la siguiente. Bueno, más o menos eso, hermano, pasaba en Corinto, pero un poco más filósofo la cosa. Tú no puedes llegar a ese lugar, a esos lugares, hablar y hablar y hablar y hablar.
tienes por dirección del Espíritu que hacer otra cosa. Eso pasó en Corinto. Para que la fe de ustedes, dice el 5, no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Versículo 6. ¿Sí? En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pregunta, hermano, ¿el apóstol Pablo no explicaba las cosas? Sí, pero aquí viene el cambio. Mire, se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Ya dice, en cambio hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría. La Dios habla hoy, dice, sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, usamos palabras de sabiduría. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es lo siguiente: ustedes tienen tanta cosa en su cabeza que cuando yo me presenté con ustedes, está hablando de los corintios, cuando yo me presenté a ustedes no usé palabras de sabiduría. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un telebrejo de pensamientos en su cabeza. Entonces yo lo que hice fue demostrarles con poder el evangelio para que creyeran y no confundieran que el evangelio es un rollo más del que ustedes se saben. Pero sí hablo sabiduría, dice. O sea, no crean que nada más sé hacer milagros, no crean que nada más es puras manifestaciones del Espíritu, no crean que nada más es así. Sí sé hablar sabiduría, pero entre los que han alcanzado madurez. Ese es, hermano, el concepto de Pablo. Sí, sí hablo sabiduría. Sí, hermano, porque ahí le va. Según Hechos de los Apóstoles, Pablo llegó a cierta ciudad y se pasó mucho tiempo hablando. Tanto tiempo que toda la noche habló. Tanto tiempo que un joven se fue a recargar en la ventana y estaban en un segundo piso. Y tanto habló Pablo que el joven le ganó el sueño y se cayó y se mató. Tanto que el apóstol Pablo bajó y lo resucitó. Pero ¿qué quiero decir, hermano? Que luego somos extremistas. No, es que lo que necesitamos es que... Sí, espérame, lo que necesitamos es lo que el Espíritu Santo quiera necesitar. Y el apóstol Pablo dice, yo fui a Corinto y miren, no me eché ningún discurso, pero sí echarme discursos. Ese es el punto. Yo fui a Corinto y no les hablé largamente de cosas, demostré con poder el evangelio. Porque su sabiduría, que es el capítulo 1, su sabiduría Dios la confunde. Porque la sabiduría del mundo es basura, porque la sabiduría del mundo no sirve para nada. Dios destruye esa sabiduría. Así es que yo llegué calladito, ¡pum! ¿Qué es esto? Poder de Dios, acepten a Cristo, Cristo murió por ustedes. No me metí en más rollos, porque ustedes tienen demasiados. Pero sí hablo, ¿eh? Ahora sí, ¿y si hablas, Pablo? Sí, sí hablo, y bastante. Y de cosas profundas, pero solamente hablo con los que son maduros. ¿Cómo empieza el capítulo 3? Ahora sí, a ver, ¿cómo empieza el capítulo 3? Ya, y vayas al 3 rapidín. ¿Cómo empieza el 3? Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes, no pude hablarles como espirituales, sino como a niños inmaduros, apenas que ni les di leche porque no podían, dice, porque no podían y tampoco pueden todavía. O sea, yo tenía la esperanza de regresar, ahora sí, agarrarnos un discipulado, ¿verdad? Ahora sí, ya les prediqué a Cristo, yo quería regresar para sentarme con ustedes y empezar a hablar, ahora sí, de sabiduría de Dios. Pero, oh sorpresa, no podían en aquel tiempo, ni tampoco ahora, porque siguen teniendo demasiadas telarañas en su cabeza. Las arañas de la filosofía humana, las arañas de la filosofía de esta sociedad y de la sabiduría de este mundo, siguen tejiendo en su cabeza una maraña. Y ahí eso se llama inmadurez. La madurez, hermano, es quitar las telarañas de los pensamientos de esta vida.
de lo que TV Azteca, Televisa, la televisión, la escuela, la educación, el compadre, la comadre, el padrino, la madrina, ¿verdad? El compañero de trabajo, los partidos, todo lo que la sociedad de este mundo, todo, echarlo abajo para que nuestra mente empiece a ser tejida con los tejidos del Espíritu. Y el apóstol Pablo dice, sí, yo sí también hablo. Si ustedes tienen grandes oradores, yo no soy un gran orador, pero tengo muchas cosas que decirles, porque sí hablo sabiduría, pero hablo sabiduría entre los maduros. Lamento que no pueda hablarles a ustedes como espirituales, porque cuando fui les di a beber leche y no alimento sólido, y me doy cuenta que todavía voy a tener que darles otra vez leche, porque no puedo hablar cosas sólidas. Y no puedo hablar cosas sólidas, ¿por qué? Porque tu mente no está siendo renovada, no está madurando. Esta sabiduría, obviamente, de la que habla el versículo 6, regreses al capítulo 2, por favor. Versículo 6. En cambio hablamos con sabiduría, sí hablamos sabiduría. Sí, cuando estamos con creyentes maduros hablamos sabiduría. Yo creo que esa noche que el apóstol Pablo habló y uno se cayó porque le agarró tanto el sueño, esa noche estaba hablando con gente madura, hermano. Gente a la que le puedes hablar y decir las cosas totalmente porque están conectados con el Señor y su mente no están agarrando a ver qué me conviene, no están agarrando a ver qué está, a quién se le aplico. No estoy agarrando lo que es de Dios, me estoy conectando con Dios y el Señor está tejiendo en mi mente un pensamiento y un argumento de Dios. Eso se llama madurez, hermano. Y hacia allá tenemos que caminar todos. En 1 Corintios 2, sigo leyendo, en cambio hablamos con sabiduría, no solo entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni la de sus gobernantes, ojo, ni la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. La sabiduría de este mundo terminará en nada, hermano. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios ha destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo lo entendió. Sigo leyendo, me voy a saltar al versículo número 13. O desde el 10. Ahora bien, Dios nos las ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta lo más profundo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del Señor, del ser humano, sino su propio Espíritu? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que es su gracia, lo que por su gracia Él nos ha concedido. 13. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Verdades espirituales en términos espirituales. Otras traducciones dicen a gente o a personas espirituales, también dice. Otras dice acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es una frase bien profunda, hermano, bien hermosa, porque lo que el apóstol Pablo está diciendo es: tú no puedes sembrar cosas espirituales en una mente carnal. Mire, hermano, es una palabra muy fuerte lo que voy a decir, pero Jesús la dijo. Y no está hablando de personas, está hablando de mentalidades. Tú no puedes echar las perlas a los cerdos. Jesús lo dijo. Porque si tú pones las perlas, que son las verdades divinas y eternas reveladas por el Señor, en una mente carnal, te lo codifica y te lo vomita como algo totalmente fuera de lugar. A ver, cuando a mí el Señor me enseña que por su gracia me perdonó todos mis pecados, que soy objeto de su gracia
que me perdonó por gracia, y que luego entonces, hermano, mi correspondencia es tratar a todas las gentes que me rodean, a mi esposa, a mis hijos, a mis vecinos, a todos los que me rodean con esa gracia. Si yo estoy escuchando eso, si a mí se me está ministrando esa palabra, hermano, y yo tengo una mente carnal, si yo tengo una mente acostumbrada a lo humano, voy a decir, pues qué menso. ¿Sabe qué sabe qué hace un cerdo con una perla? La revuelve con el lodo. ¿Sabes qué hiciste en ese momento con una perla? Exactamente lo mismo. Pues él será el predicador, pero yo no soy tonto para hacer eso. Es un menso si hace eso. Agarraste una verdad eterna y la revolviste en el lodo. En el lodo de una mente carnal y humana. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso el apóstol Pablo dice: yo cuando fui a Corinto los vi con una mente muy entenebrecida, que entretejida de un montón de filosofía. Solamente quise demostrarles a Cristo para que se arrepintieran y vinieran al Señor, y esperar que el Espíritu Santo empezara a trabajar en ustedes. Pero hoy que me entero que hay divisiones y contiendas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo me doy cuenta que sigue su mente sin madurar. Y tengo muchas cosas que explicarles. Y tengo muchas cosas que decirles. Pero si yo se las digo, lo más seguro es que las revuelvan con su filosofía y nos salga una cosa distorsionada. Amado hermano, yo le pido en el nombre de Cristo Jesús que antes de decir algo, usted piense si lo que está diciendo es una verdad de Dios pura o es una verdad de Dios embarrada con verdades suyas, traumas suyos, rencores suyos, ideas del mundo, y luego se lo dice a la gente. Es que Dios así es. Dios no es así. Y luego, luego esa forma de pensamiento donde lo espiritual se mezcla con lo carnal, me hace que me comporte como carnal. Porque cuando lo espiritual se conecta con lo espiritual, me vuelvo un ser espiritual, que me comporto en la vida como un ser espiritual. Perdono a todo mundo, amo a todo mundo, hablo con el Señor, está en mi vida, me ministra, me guía, hablo, soy motivo de pacificación, no de contienda ni de división, etcétera. No estoy hablando solamente de alguna cosita. ¿Me quedé en cuál, hermano? 13, ¿no? De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. ¿Qué quiere decir esta parte final, hermano, de lo que estoy leyendo? Es una verdad expresada en palabras y argumentos del Espíritu, razonamientos de Dios, hermano. A ver, escúcheme, razonamientos de Dios. Usted tendrá sus razonamientos, yo tendré los míos, pero hay razonamientos de Dios. Hay cosas que Dios razona de una manera, el Espíritu razona de una manera. Es como una cuestión matemática, hermano. Tienes un problema matemático y planteas una solución con una operación y el resultado que te da es 1. Y llega otro y dice, no, es que lo planteaste mal, se plantea así, X acá, acá, y mira, ve el resultado y sale el correcto. Ok, hermano, Dios tiene sus planteamientos, nosotros los nuestros. ¿Qué es madurez? Madurez, hermano, es desechar nuestros argumentos y dejar ser enseñados por el Espíritu. No, a los niños no se les tiene que corregir. Yo escuché a un psicólogo, ahí está nuestro problema. No, a los niños déjalos, ellos están chiquitos, a las niñas, que el niño no le digas. A ver, ¿dónde sacaste eso? No, es que yo creo, ese es tu problema, esa es la inmadurez. Es que a mí me pegaba mucho cuando era niño. Ahí está el trauma.
Es que yo vi un día cómo le rompieron un hueso. Sí, pues estaba loca la mamá. A ver, pero ¿cuál es el razonamiento de Dios? Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Corrige al niño desde temprano, dice, desde temprano. Y la necedad se quita con vara. Y ahí, ahorita está la mente, carnal. No, pues sí, ya ves, espérame, tranquilo. No, ni creo que yo le voy a pegar a mi nena. No le pegues, estoy diciendo que le pegues, si no ha hecho nada. La necedad se quita con vara. No, cuando crezca, ahí está nuestro problema. Ahí, hermano, y ser espiritual no es orar y cantar 1000 horas. No, 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 es aquí. Es aquí. La disciplina. No, es que yo creo, esa palabrita, yo creo, es carnalidad. No, yo creo que no hay que disciplinarlo, fíjese. Y luego la abuelita, no, hija, no lo discipline, o sea, no se meta. Abuelitos y abuelitas, no se metan. La Biblia dice que enseñes a las más jóvenes, enséñalas a las más jóvenes a amar a sus maridos, no a decirles, tú exígele. No, y no te dejes hija de ese monigote. La Biblia dice, enseña a la más joven a amar a su marido y a tener cuidado de su casa y a criar a sus hijos. Pero a criarlos con argumentos de Dios. Y si no tienes argumentos de Dios, hermano, a ver, yo también estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo ahorita. A ver, ¿para qué le damos un curso de finanzas a alguien que cree que maneja bien sus finanzas aunque le debe a todo el mundo? ¿Para qué? Ahora entiendo, Pablo, ya te entendí. Ya, claro. Hablemos cosas espirituales entre gente espiritual. ¿Quieres que hablemos cómo llevar tus finanzas? Sí. ¿Qué crees primero? Lo primero que tengo que preguntar es, ¿tú qué crees? Yo creo que hay que diezmar, yo creo que hay que ofrendar, yo creo que hay que dar limosnas, hay que honrar a Dios con todo lo que tenemos. Yo creo que no hay que endeudarnos. Ok, vente, vamos a hablar de finanzas. ¿Tú crees diezmar? No, yo no creo en el diezmo, no ofrenda, pues ahí cuando se... Y yo creo que pues no es malo. Ok, no hablemos nada, no tengo nada que hablar contigo. Porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Esto no traía notado, ahorita aquí me está dando unos zapes el espíritu y me dice, órale, fíjate, ponte listo. Andas hablando con todo el mundo cosas espirituales y no son espirituales. La madurez tiene que ver con la manera de razonar. Razonar la escritura, razonar la espiritualidad de Dios. Último pasaje, 1 Corintios 3, llegamos. Vuelvo a leer el pasaje y última reflexión, hermano, y creo que Dios nos habló en esta mañana. Amén. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños. Hermano, los niños son tan preciosos, tan hermosos. Cuando el que es niño, hermano, por fin el bebé su manita empieza a agarrar cosas y por fin agarra la sopa y se la avienta en la cabeza. Toda la foto. Y no, y todo es que... Pero a los 15 años yo lo quiero ahorcar si hace eso. Porque hay un tiempo en que es gracioso y después ya no es gracioso.
Si tú vienes llegando a Cristo, todavía hay muchas cosas que no entiendes, que estás luchando con lo que venías creyendo antes y con lo que hoy se te está enseñando, y todavía no puedes manifestar esa vida, no hay problema. Eres niño. Pero los que ya tenemos tiempo y nos comportamos espiritualmente como niños, ya no es una gracia, hermano, ya es un problema. Les di leche, decía el apóstol Pablo a los de Corinto, porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, lamentablemente, yo agrego eso, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no son inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según los criterios meramente humanos? ¿No se están comportando con criterios humanos? ¿No es que los dirige su vida a los criterios de este mundo? ¿No es que los principios de vida de este mundo son los que finalmente te conducen? Sí. Bueno, eso se llama inmadurez. Cuarta y última verdad, hermano. Le dije 3. La primera es: la madurez se evidencia en la manera de comportarnos y reaccionar en las circunstancias. La segunda que le dije es que la madurez no tiene nada que ver con carismas de Dios, habilidades espirituales o con dones espirituales. Y la tercera es que la madurez tiene que ver con la manera de razonar la Escritura o la sabiduría de Dios. Y la última que te quiero decir es la siguiente: la madurez se manifiesta en que hay una correspondencia entre la práctica y la palabra. La palabra y nuestra práctica de vida van de la mano, son una correspondencia. Practicamos la palabra, ¿sí? El apóstol Pablo les dice a ellos: ustedes se están comportando con criterios humanos. Hermano, cuando tú y yo nos vamos comportando con criterios espirituales, vamos madurando, hermano. Se van a un lado los criterios humanos. Y no se sorprenda, y no debe sorprenderse, hermano, que la gente le diga: pero tú, ¿por qué eres así? ¿Pero por qué tú no eres como los demás? ¿Pero por qué tú actúas de esa manera? ¿Pero por qué tú haces tus finanzas de esa manera? ¿Por qué tú educas a tus hijos de una manera diferente a los de todos los demás? Porque nosotros tenemos criterios espirituales. ¿Por qué tú tienes una relación con tu esposa diferente? ¿Por qué como con tus padres tienes 25 años y todavía le avisas a dónde vas? ¿Por qué? Porque yo tengo otros criterios. ¿Por qué te congregas? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué los domingos no lo ocupas para esto? ¿Por qué no te diviertes como nosotros? Porque yo tengo otros criterios. Mi diversión es otra cosa, mi gozo es otra cosa. Pero eso, hermano, no sucede porque yo lo diga. Sucede porque haya una labor en el espíritu en tu corazón con Dios, y pedirle que Él te enseñe, y pedirle que Él te muestre, y pedirle que Él haga algo en tu mente, porque el problema está en la mente. Hermano, para finalizar, no busque como en una enfermedad solamente solucionar los síntomas. Váyase directo a la enfermedad. Si tienes problemas en tu matrimonio, no trates de: bueno, esposa, pues ya cálmate. Bueno, yo también me voy a calmar. ¿Cuánto tiempo te vas a calmar? No, papá, pues sí te contesté feo, pero espera, ya no, pues voy a tratar. ¿Cuánto tiempo más? Esos son los síntomas. Hay un problema espiritual acá. Mientras yo no vea a mis padres como una autoridad de Dios, mientras yo no vea a mis padres como lo que son, Dios en ellos, Dios hablándome, Dios me habla a través de mis padres, cuando yo vea eso será diferente. Mientras, pues hay que seguirte poniendo candados para que no te mates sola o solo. Pero el día que te cae el 20, el día que, eso se llama madurez, el día que digas, no lo tienes que decir, empieza a practicar. Hija, esto, sí mamá, sí papá, sí. ¿Por qué? Porque lo dijeron mis padres. Yo sé que le estoy predicando lo que es. Oiga, hermano, ¿usted de qué año es? ¿Del año de la canica? No, soy del año de la Biblia.
El día que la mujer vea a su marido como la autoridad de Dios y no le tenga que decir con su boca Señor, sino en su espíritu, y reconocerlo como Señor, como dice la Escritura, ese día esa mujer maduró y se vuelve espiritual. Pero no va a suceder porque yo lo diga, ni porque usted llegue y le diga, ¿ya viste lo que dijo el pastor? Deje, lo que dijo el pastor vale un cacahuate. Es lo que el Espíritu enseña al Espíritu, lo que realmente importa. Póngase sobre sus pies, hermanos. Hermano, ¿le ha pasado a usted que de repente usted cree que es muy limpio y muy limpia y que usted tiene todo muy ordenadito en su casa y que de repente un día se le ocurre levantar la mirada hacia arriba, hacia un rincón y ¡wow! Una araña y una telaraña ahí. Y después te quedas así, dices, y vas al otro rincón y dices ¡wow! ¡Otra! Y te das cuenta que había telarañas en tu casa. Bueno, vas por la escoba y empieza el matar y así quedó limpio todo. Hermano, ¿tendrás algunas telarañas? Yo tendré algunas telarañas en mi mente del mundo. Yo creo que sí, hermano. Todavía. No, yo no. No, si eso es re limpio. Mire, vea todo limpio, sí, pero ya levantaste hacia el rinconcito. O la gran tragedia, ¿no? De las personas que son muy limpias y muy recatadas. ¿Qué es ese bicho? ¿Qué es? Tiene patitas. Y ya el esposo sabe que la esposa se va a poner histérica. No, no es nada. Cucarachos, no así, ¿no? Y resulta que sí es una cucaracha. Tenemos que ver y a sacar toda la despensa y resulta que había, ¿no? Hermano, ¿qué cucarachas y arañas del mundo todavía tenemos en la cabeza? ¿Sabe qué? Al final de cuentas, por eso a veces nos traiciona la carnalidad y hacemos cosas que decimos, eso no estuvo bien, ¿verdad? Porque tengo acá. Pidámosle al Señor, hermano. Yo le exhorto, le animo, pídanle al Señor que le revele dónde están esas telarañas y dónde están esos bichos en la cabeza, para que los saque lo más pronto posible y esos lugares los ocupe verdad de Dios, verdad de Dios. Si no, hermano, la niñez espiritual se estancará en tu vida mucho tiempo y te vas a volver un problema para tu familia, para tus padres, para tu esposa, para tu esposo, para la iglesia, para Dios. Vayamos adelante, hermano, a la madurez. Caminemos hacia la madurez, hermano, acomodando lo espiritual en la mente espiritual. Señor Dios Todopoderoso, esta mañana queremos agradecerte el enorme privilegio que nos das de poder tener un tiempo para reflexionar en tu palabra. Señor,